Claro que sí. Claro que sí. Ok. Un favor, un integrante de cada equipo me puede enviar por correo la lista de dichos integrantes para que yo pueda asignarles un número de equipo y el tema que les tocaría, por favor. Profe. Sí, Ok, profe. ok. Les agradecería si puede ser hoy, ¿sí? Para que les dé tiempo de preparar el tema. ¿De acuerdo? Ok. Sí, profe. Preguntan algo en el chat, déjenme ver. Ah, Alonso dijo que... Alonso, que sí estaba por ahí, a ver. Ya está. Tiene asistencia, Alonso, no hay problema. Ok, vamos a empezar con la clase, pues. El tema de hoy va a ser, vamos a entrar a una unidad que se llama estructura de sostén. La estructura de sostén está en nuestro temario como la unidad 3, aunque nosotros ya hemos visto temas de otras unidades. Pero para mantener ese orden, digamos que si lo buscan en su temario sería la unidad 3. Esta estructura de sostén la vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar la clase de hoy y si nos da tiempo veremos estas dos partes hasta el punto 3, que sería membranas biológicas, glucocális, tipos de transporte. La ventaja que tenemos nosotros es que prácticamente cuando hablamos de biomoléculas tocamos casi todos los temas. Ahora los vamos a reafirmar un poco más, vamos a dar información más fina sobre cómo funcionan. Entonces, dentro de las estructuras de sostén tenemos la membrana biológica es Profe, una de las más... Perdón, ¿alguien tenía perdón. una duda? Sí, yo no sé si está presentando, pero no Ah, sé. estoy presentando, ¿no se ve? No. Ya casi No, acabo todavía no. la clase y no se ve. Denme un segundo, pues. Y yo muy tranquilo, ¿eh? ¿Ahí ya ven? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, rapidito de vuelta. Les decía que dentro de estas estructuras de sostén vamos a tocar los siguientes temas. El día de hoy espero que podamos terminar membranas biológicas, glucocális y tipos de transporte. Varios los macro, incluso ya los discutimos nosotros cuando hablamos de cómo las vesículas que vienen del aparato de Golgi pueden secretar las moléculas que contienen. Posteriormente hablaremos de la pared celular y la matriz extracelular. ¿Va? Ok. Entonces, dentro de las estructuras de sostén, asociación y reconocimiento, pues están justo las membranas biológicas. Lo que discutiremos de membranas biológicas ya también lo sabemos, solo vamos a integrarlo, que es de qué están compuestas. Están compuestas de lípidos, proteínas y carbohidratos, nuestras biomoléculas. ¿Cuál es el modelo que mejor aplica a la membrana biológica? Vamos a discutir un poquito del mosaico fluido. ¿Qué es lo que determina que este mosaico fluido tenga una característica que significa que es fluido, que pueda mover las moléculas que están en él? ¿Qué le da esta capacidad de fluidez a la membrana? Después vamos a discutir un poquito que hay una simetría en la membrana. ¿Esto qué es? Muy rápidamente les trato de dibujar un poquito acá. La membrana como tal, pues ya sabemos, lo hemos discutido, está compuesta por una bicapa de lípidos. Sin embargo, cuando dibujamos la membrana, suponemos que es totalmente simétrica, que si hay un fosfolípido aquí, habría un fosfolípido acá. Y tal vez acá habría colesterol, ¿sí? Acuérdense que tiene un grupo hidroxilo que le da ese carácter anfipático, pero tal vez aquí ya no hay colesterol, aquí hay un fosfolípido. O en esta membrana, hacia el citoplasma, si esto fuera el citoplasma, hacia el interior podría existir una proteína, sí, periférica, pero hacia el interior podría no estar, o puede haber una proteína integral de la membrana. Entonces, si partiéramos la membrana a la mitad, lo que está de este lado no necesariamente va a ser igual a lo que está al interior de la membrana. A eso se le llama que la membrana es asimétrica. Ahorita vamos a discutir un poquito más, pero no solo es asimétrica, sino que hay diversidad en lo que la compone. Y finalmente, hablaremos con todas esas características, cuál es la función que tendría la membrana. Y algo que también ya discutimos nosotros cuando hablamos que muchas proteínas que salían en las membranas de las vesículas desde el aparato de Golgi eran proteínas integrales que llevaban ramificaciones de carbohidratos, las cuales quedaban expuestas. ¿Sí? De eso vamos a discutir un poquito más. Entonces, las membranas biológicas, su trabajo principal, su función principal es proteger el contenido de la célula. ¿Sí? Es como si fuera lo que nos protege a nosotros de la intemperie. Entonces, esa membrana biológica, esa membrana plasmática, ¿cómo se descubrió que existía? ¿Qué tipo de microscopía hay aquí? ¿Qué microscopía es esta? Electrónica de transmisión.
Es una microscopía electrónica de transmisión. Este es el microscopio que tiene la facultad, ¿sí? Solo que no se puede usar para prácticas. Entonces, nosotros ya discutimos sobre la microscopía electrónica de transmisión. ¿Por qué solo a través de este medio podemos ver la membrana sin ponerle fluoróforos o anticuerpos? Es porque el grosor de la membrana como tal, este grosor, pues tiene un diámetro de 5 a 10 nanómetros. Es un diámetro relativamente pequeño, ¿sí? Entonces, este grosor como tal, pues permite que solo por estrategias como el microscopio electrónico de transmisión se pueda llevar a cabo esta observación en la membrana. ¿Sí? Entonces la membrana, si ustedes la ven, cuando se descubrió o se describió por primera vez, las personas sugerían que la membrana era no una bicapa, sino una tricapa, porque lo que decían es, aquí está la capa 1, en medio hay una capa 2 y en el extremo una capa 3. La membrana es una tricapa. No sabían muy bien de qué estaba constituida, pero sugerían que era una tricapa. Entonces, por mucho tiempo se pensó que la membrana estaba compuesta por 3 capas. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí son 3 capas con lo que ya ustedes saben? Son 2, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se pensó por mucho tiempo que podía ser una tricapa? Por la imagen que está ahí, ¿no? ¿Por qué, perdón? Porque en la imagen que tiene usted ahí parecen 3 como capas, ¿no? Sí, pero ¿por qué se verían 3 capas? Con lo que ya saben ahora. Podría ser Por el retículo endoplásico. ¿Otra vez? ¿No le entendí? Por el retículo endoplásico. No. ¿Por Yo qué? digo, ay, perdón. Yo digo que sí, lazos. Con los metales pesados. ¿Por qué, perdón? ¿Otra vez? Me está preocupando. Esto ya lo hemos discutido. Lo que estamos viendo al microscopio realmente son las cabezas polares. Esto es una capa. Lo del medio, ¿qué será? Las cadenas, carbonatadas. Así es, los ácidos grasos que componen a estas colas que forman a los fosfolípidos. Si fueran esfingolípidos que tuvieran esfingosina, pues diríamos, no, solo hay un ácido graso. Pero, ¿por qué se ve esta aparente tricapa? Porque esta es la capa 1. Lo que se ve blanco, en blanco el medio, no son otra cosa más que las estructuras carbonatadas que decía Sebastián. Y la capa 3 son las cabezas, ¿sí? Con este carácter anfipático, con capacidad de interaccionar con un medio acuoso, que le dan una estructura como si fuera, ¿sí? La parte más externa. ¿De acuerdo? Entonces, por mucho tiempo se decía, no, son 3 capas. No, no son 3 capas, simplemente estas colas son parte de los fosfolípidos. Es una bicapa, ¿sí? Ahora eso nos parece sencillo. En ese momento había mucha discusión. Sin embargo, no solo hay membrana plasmática o no solo hay membrana en la que recubra la célula. La membrana también la encontramos en organelos. De eso hemos estado discutiendo todo el resto del curso antes de esta clase. El núcleo tiene una estructura conformada por es una envoltura con una doble membrana. El retículo endoplasmático tiene su propia membrana, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, las mitocondrias que no hemos visto tienen una membrana externa y una interna, las vesículas llevan membrana. Entonces, prácticamente, ¿sí? Todos los organelos que sean membranosos, pues tendrán una membrana, ¿sí? No, en las procariotas el material genético no tiene una envoltura. Bueno, ahí ese no sería un organelo membranoso, ¿sí? Es solo el material genético. Entonces, en estas membranas podemos diferenciar claramente, aquí está pintado para que sea más sencillo, una cara citosólica, que sería esta, y una cara exoplasmática, o sea, la que da hacia el exterior. O sea, si tomáramos esta membrana y le hiciéramos un acercamiento, como es el caso, diríamos, hay una parte de esa membrana, esta que está aquí, va hacia el citosol, y hay una parte que da hacia fuera de la célula. Entonces, claramente la membrana tiene contacto con el interior y el exterior. Pero si ustedes también recuerdan, decíamos en clase pasada que, por ejemplo, los carbohidratos en algunos organelos como el retículo empezaban a generarse en la membrana hacia el exterior y luego había un mecanismo de flip-flop, o sea, tomarlos y traslocarlos. Entonces, quiere decir que la membrana no es estática, es un proceso que tiene fluidez, que se va moviendo. Pero ¿cómo se describió, cómo se pudo identificar que la membrana realmente era una bicapa? ¿Cómo se llegó a esa conclusión de que la membrana
era una bicapa. Entonces, para los primeros estudios, para evitar utilizar células que tuvieran muchos organelos, pues se buscó una célula, pues particularmente que no tuviera núcleos ni organelos. Un buen ejemplo de ello no es otra cosa que los glóbulos rojos. Ustedes ya saben que los glóbulos rojos son células anucleadas. ¿Qué significa? No tienen núcleos, no tienen prácticamente organelos. ¿Qué ventaja tiene para estudiar la membrana citoplasmática una célula que no tenga ni núcleo ni organelos? Es la única membrana que va a tener, que la única membrana que va a tener va a ser la citoplasmática. Así es. O sea, es la única membrana que va a estar disponible, ¿no? Esa será la única membrana disponible. Si nosotros la quisiéramos estudiar y separamos la membrana, pues van a ser las únicas que nosotros podamos observar. Entonces lo que hicieron fue un experimento muy sencillo. Separaron los componentes de esa membrana. O sea, empezaron a cortar fragmentitos de esa membrana. Entonces, lo que hicieron fue hacer un modelo in vitro de esa membrana. ¿Qué significa? Tomaron los componentes de la membrana, pues que había sobre todo lípidos que habían separado de estos eritrocitos y dijeron, a ver, pues la membrana tiene lípidos. Y lo que hicieron fue establecer como si esto fuera una pequeña cubetita, muy pequeñita, y aquí lo que hicieron fue poner esos lípidos. Y lo que observaron es que los lípidos generaban una estructura, que los lípidos no se acomodaban al azar, sino que las cabezas polares eran las que interaccionaban con el agua y las colas apolares quedaban separadas del agua. Entonces, esto llevó a proponer un modelo. Si aquí, que hay un medio acuoso, los lípidos se acomodan de esta manera, ¿qué pasaría si tuviéramos un doble medio acuoso? No solo en este espacio, sino en un espacio superior. Con esto, lo que se pudo identificar, y algo adicional, cuando contaban los lípidos, por ejemplo, ponían los lípidos de un fragmento, este fragmento de la membrana, los ponían acá y contabilizaban los lípidos, estos lípidos alcanzaban para una superficie, vamos a decir, de 1 micrómetro. 1 micrómetro. Pero lo que llamaba la atención es que cuando los ponían en esta superficie, esto cubría 2 micrómetros. ¿Por qué? ¿Por su compactación? No, Porque eran dobles, ¿no? Deberían de ir al otro lado. porque eso llevó a proponer que si de aquí, de 1 micrómetro de membrana, obtenía una concentración de lípidos que cuando estaban aquí en este medio acuoso, en vez de ser 1 micrómetro, eran ahora 2 micrómetros, sugería que estos lípidos no estaban todos acomodados de manera consecutiva. Entonces, lo que propusieron, ¿sí?, es que la mitad de estos lípidos estaba aquí y que en la membrana la otra mitad de lípidos podría estar justo formando una estructura de bicapa que tendría sentido pensando que en el interior era un medio acuoso y en el exterior también. Así es como se llegó a proponer que las membranas eran una estructura de bicapa. No sé si me siguieron. Yo no entendí muy bien, profe. Yo tampoco. A ver, tenemos una membrana. Si ustedes cortan un fragmento de la membrana, este fragmento, digamos que ustedes obtienen en este fragmento y lo delimitan y dicen, este fragmento es de 1 micrómetro. Es muy pequeñito y voy a extraer de ese fragmento los lípidos, todos los lípidos disponibles. Entonces, ya que tengas los lípidos, solo de ese fragmentito de la membrana, lo pusieron en un medio acuoso, también muy pequeñito, de micrómetros. Y esto que está a los lados es movible. La puedes mover, ¿sí? Entonces, por eso dice estacionaria, movible. Entonces, esta está fija, esta se mueve y es un medio acuoso aquí. Entonces, ponen los lípidos y ustedes saben que los lípidos, por su menor densidad, pues van a quedar en la parte superior. Pero ellos lo que querían ver era qué pasaba con el acomodo de esos lípidos que habían obtenido de la membrana. Para su sorpresa, estos lípidos provenían de un fragmentito que ellos habían determinado en 1 micrómetro, pero al ponerlos en este medio, estos lípidos, en vez de ser de 1 micrómetro, ¿qué creen? Ahora daban un fragmento de 2 micrómetros. ¿Qué significa? Que al ponerse los lípidos de manera consecutiva, obtuvieron de aquí el doble de lípidos. ¿Por qué el doble? Si solo era un fragmento de 1 micrómetro, ¿por qué obtuvieron el doble? Porque aquí en este micrómetro
había una capa, dos capas de lípidos. Al ver dos capas de lípidos, es como si partiéramos la membrana a la mitad y este fragmentito se lo pusiéramos al lado. No sé si ahora me pudieron seguir o no. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, ya. Sí, Lo único que estás viendo es que, pero eso ¿por qué fue tan importante? Porque permitió proponer que esta mitad de lípidos en la membrana no estaba así, porque si no, el tamaño correspondería a 1 micrómetro. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, propusieron que la membrana era de dos capas para que esta otra mitad quedara justo arriba de la mitad que habían ellos contabilizado. Con esto ya se pudo establecer que esta era una bicapa lipídica. Aquí habría una concentración de fosfolípidos y una concentración semejante en la otra mitad. ¿De acuerdo? Profe, si la estructura hubiera sido de 3 capas como creían, ¿hubieran sido 3 micrómetros? Deberían de haber dado un espacio para 3 micrómetros, correcto. Ah, ok, Y gracias. que esas tres capas estaban constituidas de solo lípidos, ¿verdad? Pensando en eso. Pero sí, sí, su pregunta es totalmente válida. 3 micrómetros hubieran apoyado a que habría el triple de lípidos y eso dirían para acomodarlo en 1 micrómetro, la única forma es haciendo 3 capas, cosa que no ocurrió. ¿Sí? Sí, profe, Dígame. pero si hubiera una tercera capa, ¿no quedaría como que volando? ¿O cómo quedaría su estructura? Porque una parte no No habría podría... forma de tener una tercera capa. Es muy difícil, se ha hecho in vitro, pero es inestable. El hecho de pensar en una tercera capa no es en cuestión de la estructura química. Lo que sugirió una tercera capa fue lo que se veía en la microscopía, porque en ese momento ni siquiera se sabía de qué estaba compuesta la membrana. Tal vez la capa del medio pudo haber sido otra cosa, pero no se sabía. Entonces, ahora que nosotros lo sabemos, decimos, a ver, una tercera capa de lípidos sería inestable. Sí, pero porque sabemos que la membrana está constituida de lípidos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, Ok, ok, bien. Entonces, ¿cuáles son los principales lípidos de la membrana? Lípidos que ya conocemos. Fosfoglicéridos. ¿Cuáles son los fosfoglicéridos? Son los que tienen en su estructura, además de, acuérdense que para un fosfolípido, ¿sí se acuerdan la estructura de un fosfolípido? A ver, ayúdenme. una cabeza polar, que sería el grupo Ajá, fosfato, y las cadenas carbonatadas. ajá. Creo que podría tener un Pero ¿cuál es cambio. la base? ¿Cuál es la base de un fosfolípido? ¿Qué Una parte polar diferencia y una no a un polar. fosfolípido de un triglicérido? que tiene fosfina. No, no existe la fosfina. Se me olvidó el nombre. Glicerol, La dos parte ácidos polar y la grasos, parte no polar. Ok, a ver, sí, glicerol, ¿qué más? dos ácidos grasos, un Y un grupo grupo fosfato y un Ah, ok, alcohol. ya recordaron un poquito, ¿no? Un fosfoglicérido, a diferencia de un triglicérido, lo que tiene es que el glicerol, que se acuerdan que es una estructura de 3 carbonos, aquí va a tener 3 ácidos grasos, un triacilglicerol, ¿sí? Aquí hay un ácido graso, otro ácido graso, otro ácido graso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es parte de lo que encontraríamos en esa estructura, ¿no? Ácido graso, entonces es parte de lo que se puede encontrar aquí. Entonces, como parte de esto, pues podemos ver que los ácidos grasos en un triacilglicérido son 3, pero en un lípido de membrana no vemos esto, ¿no? No vemos una estructura con 3 colas, siempre está en 2 colas. ¿Por qué? Porque a diferencia de esta estructura que ya la vimos, ácido graso aquí, otro ácido graso en el siguiente carbono, perdón, pero a diferencia, en vez de tener un tercer ácido graso, aquí va a tener un grupo fosfato, como ya decían, pero no solo un grupo fosfato, puede tener fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletolamina, fosfatidilinositol. Esto que estamos viendo aquí sería la cabeza polar del fosfolípido. Esto que vemos aquí abajo sería la parte no polar que queda hacia el interior de la bicapa. Pero no solo son estructuras que incluyan glicerol. Hay esfingolípidos, ¿se acuerdan? Que están constituidos por esfingomielina y ahí tenemos dos grupos, ceramidas y glucoesfingolípidos. Dentro de estos tenemos cerebrósidos y gangliósidos. ¿Sí? Finalmente tenemos aquí al colesterol. Es parte importante de la membrana. Muy rapidito porque ya lo vimos.
fosfoglicerolípidos. Ya me dijeron ustedes, pues que no es otra cosa más que el glicerol, 2 cadenas de ácidos grasos, que esto es lo que le da la característica no polar hidrofóbica. Aquí tenemos la cabeza polar hidrofílica y vean cómo aquí está el fosfato y la estructura de colina, pero podría ser fosfatidilcerina, fosfatidiletoanolamina. ¿Qué les decía con respecto a los triacilglicéridos? ¿Sí? Tienen una cabeza así, pero no es suficiente, no tiene esta estructura para volverse hidrofílica, entonces, aunque sí hay una estructura, no es suficiente para interaccionar con el agua y tiene 1, 2, 3 ácidos grasos. Muy distinto, ¿no? Los fosfolípidos son los más abundantes en las membranas. Dentro de estas estructuras como tal de los fosfolípidos, pues la parte hidrofílica, para empezar, son estructuras muy pequeñas. Esto es lo más grande de la estructura. Son pequeñas, ya vimos a la colina, aquí está la etanolamina, la serina, ¿sí? El inositol también es parte, pero hay en menor concentración dependiendo de la membrana. Y todos ellos tienen la característica de tener, además del grupo fosfato, pues estas moléculas pequeñas que les sirven para darle este carácter hidrofílico, poder interaccionar con el agua. Entonces, estos son los más comunes que vamos a encontrar en la membrana como parte de la estructura de la bicapa. En el caso de los esfingolípidos, como también ya lo discutimos, están constituidos de esfingosina, y esta esfingosina como tal, esta es su estructura, véanla, acá está. Y como tiene esta estructura hidrocarbonada, de pronto podríamos confundirnos a que es un ácido graso. No, no es un ácido graso, es ceramida. Ah, es que las ceramidas pueden provenir de ácidos grasos, sí, sí pueden provenir, provienen de dihidroceramida y las dihidroceramidas podrían provenir a través de modificaciones de ácidos grasos, pero ya cuando es ceramida no es un ácido graso, aunque sí tiene esta estructura carbonatada, ¿sí? Por eso esta estructura carbonada da la impresión que tiene este otro, ¿sí? Esta es otra cola, pero no es un ácido graso como tal, sino ceramida. En el otro espacio, donde se puede formar un enlace, porque también tiene un espacio para 2 enlaces, en uno de ellos lo que vamos a tener es un ácido graso, aquí sí, ácido graso, pero para ganar este carácter anfipático, capaz de interaccionar con el agua, así como los fosfolípidos necesita una cabeza polar. ¿Cuál puede ser? Colina, así como en el caso de los fosfolípidos tenemos fosfatidilcolina, es un esfingolípido, pero aquí también podemos tener este lípido que sería esfingomielina, la esfingomielina que contiene colina. Pero también hay glucoesfingolípidos. Si se llaman glucoesfingolípidos, su nombre no lo dice, es que tienen carbohidratos, como sería este, que es el cerebrósido. Ya lo discutimos en algún momento, se le llamó cerebrósido porque se encuentra en una concentración muy alta en las membranas del sistema nervioso central de las neuronas. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un monosacárido, habitualmente es glucosa, manosa. Aquí tenemos otro que es un gangliósido, pero este es más complejo. Además de la molécula de glucosa, tiene ácido siálico, galactosamina, galactosas. Entonces, estos se conocen por eso como esfingolípidos glucosilados. Por eso son glucoesfingolípidos. Es igual que este, que es esfingomielina, con una diferencia. En vez de tener colina, esto le permite, hace las veces de la cabeza polar para poder interaccionar con el agua. ¿Va? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Vientos. Ok. Entonces, ¿qué más compone la membrana? La membrana también, esta estructura de bicapa, no solo son estructuras con ácidos grasos. Tenemos una que es sorprendente porque el colesterol es una molécula muy hidrofóbica. Entonces pensaríamos, ¿cómo es que está en la membrana? Si toda su estructura es hidrofóbica, es que resulta que el colesterol tiene justo en un extremo un grupo hidroxipolar, tiene un hidroxilo. Ese hidroxilo siempre va a estar hacia afuera de la membrana. O sea, este hidroxilo, para que este colesterol pueda ser parte de la membrana, siempre va a estar expuesto hacia donde esté la fase acuosa. Además, la mayoría del colesterol se encuentra en la parte externa de la membrana, aunque también se puede encontrar en la parte interna. ¿Pero qué lo caracteriza? Que su grupo polar, que sería este hidroxilo, tiene que estar expuesto. Además, es bien importante porque este colesterol ayuda también a que la membrana no se compacte tanto. Entonces, el colesterol ayuda a darle fluidez a la membrana. Es muy importante. Pero el colesterol es un producto que está en las células de origen animal.
no vamos a encontrar la molécula de colesterol en las células de origen vegetal. Entonces, todos los productos de origen vegetal no tienen colesterol, no incluyen colesterol, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en las membranas de las células? Aquí hay algunos ejemplos para diferenciarlas, porque ya dijimos que las membranas son genéricas para distintos organelos, pero ¿realmente son idénticas o hay diferencias? Entonces, esta imagen la busqué justo con esa intención. La tomé de esta página, ¿sí? Porque lo que quería era que ustedes tuvieran una idea mucho más clara. Porque hablamos de membranas, pero este curso yo les dije que a partir de ahora iba a tener como un nivel un poquitito más alto, tampoco lo estoy subiendo muchísimo, pero siempre desde la prepa secundaria nos hablan de membranas y nosotros ya tenemos un concepto de la membrana, a lo mejor a veces no tan fino. Aquí quiero subirlo un poquito, que es, bueno, es que hay membranas que están, la membrana citoplasmática, los endosomas que entran a las células, las del aparato de Golgi, la del retículo. Entonces aquí es lo que se hizo en este estudio que publicaron en el 2008, es tomar membranas de los distintos organelos, de la plasmática, de endosomas, del aparato de Golgi, de la mitocondria, del retículo endoplasmático, y lo que se puede ver es que algo que tienen en común es que el más abundante de los lípidos de membrana es la fosfatidilcolina, la que está en azul, si se fijan. Es la más abundante, por mucho la más abundante. Sin embargo, cuando vemos otros tipos de lípidos, pues sí llaman la atención, porque algunos podemos ver que se vuelven incluso mucho más comunes en un tipo de células que en otro, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí algunos como esfingomielinas, aquí dice, oye, aquí en esta membrana, en estos de la membrana citoplasmática de esta célula, hay mucha esfingomielina. Pues en el retículo endoplasmático no veo esfingomielinas. Entonces, significa que aunque las membranas se podrían estar compartiendo porque nacen desde el aparato de Golgi, las membranas del retículo no necesariamente son idénticas a las del Golgi ni a la membrana plasmática, o sea que sí hay pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces, aunque la membrana plasmática y la membrana de los organelos se comparten lípidos, cada una de ellas tiene diferencias sutiles en proporciones, aunque los lípidos parecen ser comunes, algunos de ellos muy abundantes como fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, y ya hay otros más específicos que van cambiando. Sí, Azul. Profe, ¿qué diferencia hay entre el SM y el SM y SL? Porque las vesículas cuando salen se adhieren a la membrana, bueno, se fusionan, por así decirlo. Entonces, ¿eso afecta? No, no le alcancé a escuchar, Azul. ¿Qué diferencia hay? ¿Se me escucha? Sí, sí, ya sí. ¿Qué diferencia hay entre el SM y el SM con SL y SL? Porque cuando las membranas salen, bueno, como transporte, se fusionan con la membrana plasmática. Entonces, Sí. ¿afecta esas proteínas, bueno, esos lípidos que tiene diferentes? No. Acuérdense que el transporte está mediado por lo que recubre a las vesículas, no tanto por los lípidos, el transporte al que usted hace referencia. La diferencia es que la esfingomielina puede sufrir modificaciones ya en la membrana y a veces puedes tener enlaces éster o a veces enlaces éter, dependiendo con qué se una. Entonces, eso hace pequeñas diferencias en las membranas, ¿sí? Pero realmente el ISL es un producto que se puede generar de esos lípidos por modificaciones ya en la membrana. Pero ambas tienen esfingomielina que puede estar presente. Ojo, depende del tipo de célula, ¿sí? Pero no marca diferencia con respecto al proceso de vesiculación o transporte. El proceso de vesiculación y transporte está principalmente mediado por factores que estimulan la endocitosis, como pueden ser receptores, algunas chaperonas, pero no tanto por los lípidos. Aunque ahorita van a ver algo para mostrarle que los lípidos sí son importantes para regular procesos, algunos procesos, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. ¿No? Ok. Entonces, además de lípidos, ¿qué más hay en la membrana? La membrana está constituida por estos lípidos que ya discutimos, pero también por proteínas, proteínas integrales, proteínas periféricas y proteínas que se unen a lípidos. O sea, no están, estos tipos de uniones es como un anclaje, se pueden separar, no es un enlace que permita que sean siempre fijas. Entonces, por eso las separamos de las periféricas.
¿Qué distingue a las proteínas integrales? Estas son proteínas integrales. ¿Cuál es su característica? Que crucen la membrana, ¿sí? Que una parte de la proteína está hacia el exterior de la célula y otra parte está hacia el interior de la célula. O sea, hay un dominio extracelular y un dominio intracelular. Esto permite que tengamos justo estas características, ¿sí? Proteínas que pueden interaccionar con moléculas en el exterior o en el interior. Entonces se vuelven muy importantes para que funcione. Entonces tiene un dominio externo, un dominio interno y obviamente lo que queda en medio es a lo que se le conoce como un dominio transmembranal. Por eso son proteínas integrales, están integradas a la membrana. ¿Cuáles son las funciones de estas proteínas integrales? Me interesa mucho porque lo vamos a necesitar para otras clases. Las proteínas